Vamos a continuar con la serie de escatología. Estamos viendo ahorita el tema de la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia, que son temas que están ligados. Y vamos a ver este guión para nuestra mejor comprensión. Igual se los puedo compartir, donde vamos a estar considerando algunos pasajes y comparándolos con el esquema que ustedes ya conocen, que ya han visto aquí que he estado manejando. ¿Mande? Ok. Bien, entonces vamos a ver estas verdades. Estas son verdades sobre la resurrección y el arrebatamiento. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que debemos de tener cuidado y comprender que la Biblia da declaraciones, pero que en una declaración no dice todo lo que podría decir sobre ese tema? ¿Verdad? Creo que eso es muy elemental, es muy elemental. Simplemente con la soteriología, por ejemplo, ¿no? Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no cometamos el error de que dice ahí, ahí dice todos los que creen. Entonces la gente toma la decisión de creer y entonces ya formamos una doctrina sobre eso, sobre la soteriología, e ignoramos muchísimos otros pasajes de que en realidad si una persona llega a creer, ¿por qué es que llegó a creer? Porque Dios puso en esa persona la fe. No lo dice ahí, lo dice en otros pasajes. Entonces, eso entendámoslo. Y aquí tenemos, para empezar, un ejemplo. Primera verdad: todos los que mueren resucitarán para condenación o bienaventuranza. Todos los que mueren. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, toda persona que ha muerto y morirá jamás, resucitará para condenación o bienaventuranza. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué está hablando aquí? De que hay una resurrección y que la resurrección, unos resucitarán para bendición, otros para maldición, pero no dice detalles finos. Esos detalles finos los encontramos en otros pasajes. Y entonces veamos Apocalipsis, veamos uno de esos detalles importantes. A ver, denme un segundo. Bueno, es que lo escribí, pero en realidad, discúlpenme, no lo he ordenado. No he ordenado esto por bloques con una secuencia lógica, pero este primero que leímos, ¿verdad? Todos los que mueren resucitarán para condenación o bienaventuranza. Entonces hacemos un acercamiento para entenderlo más y descubrimos en la Biblia que hay dos resurrecciones y que la primera de esas dos resurrecciones es en dos etapas. Vamos a ver esto para que nos quede claro a todos nosotros. En Apocalipsis dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Vivieron y reinaron con Cristo. Vivieron significa resucitaron. Aquí dice: y vi las almas de los decapitados. Entonces estos son muertos, son personas que murieron. Estas personas mueren, específicamente estos que menciona aquí, son los que mueren en ¿cuál contexto, hermanos? En la tribulación, porque dice que no habían adorado ni a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto lo ubicamos acá, en el esquema. Aquí está la resurrección. Perdón. Perdón. Ay, gracias. Ok, gracias. Ok, entonces resucitan, aquí está. ¿Se acuerdan de esto que está aquí? Espero que lo recuerden. Aquí está la resurrección.
y el arrebatamiento de la iglesia. Vivieron y luego descienden en la segunda venida de Cristo, en el retorno del Señor, y reinan con Cristo 1000 años. ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que van a resucitar aquí? Van a resucitar los que durante la tribulación sufrieron persecución y martirio, pero también van a resucitar todos los santos de todas las épocas desde Adán y Eva. Van a resucitar ahí. Y luego dice, pero los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos. Entonces está hablando de dos categorías de muertos. Los bienaventurados y los condenados. ¿Sí? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces nos ubicamos aquí en el esquema. A ver, aquí están, acuérdense que este corchete negro, esta flecha negra que está aquí, ¿se entiende la parte que estoy señalando? Sí se ve, si muevo el cursor se mueve, sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, este corchete son todos los muertos sin Cristo. Descienden al infierno. Ellos descienden al infierno. Es una cárcel temporal antes del juicio. Ok, este mismo infierno que está aquí por motivos de acomodo del esquema es el mismo que aparece aquí. Este de aquí. Entonces, fíjense dónde está. Aquí está el milenio. Jesús reina sobre todo el milenio, durante todo el milenio, y dice, y los otros muertos, una vez más nos ubicamos aquí en el infierno, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces esta es la segunda resurrección. La primera resurrección es la de los salvos. La segunda resurrección es la de los condenados. Vamos a seguir esta línea. ¿A dónde nos lleva esta línea? Al juicio final. Por favor, díganme con toda confianza si no se está entendiendo la explicación. Ok, vamos una vez más. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ok, por regla de sintaxis, cuando dice esta, no se refiere a lo último que acaba de decir, sino a lo primero que dijo. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Y este es un comentario parentético. Va de nuevo. Los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Se está comprendiendo? ¿Sí? Y entonces dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Aquí cabría una frase. ¿Sí? Sí, aquella es la segunda resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la primera resurrección. ¿Cuál primera resurrección? La que no recibieron. Los que no recibieron. Estos de aquí, en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Estos son los que mueren en Cristo. Acuérdense, la línea azul, aquí está. La línea azul aquí, esta, son todos los que mueren en Cristo, de todas las épocas desde Adán y Eva. ¿Y a dónde van cuando mueren? Los que morían en Cristo antes de la ascensión del Señor al cielo, en su primera venida, los que morían en Cristo iban al seno de Abraham, no entraban a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces aquí está, vamos, sigan esta línea azul aquí. Estos son todos los que mueren desde Adán y Eva en estado de bienaventuranza. ¿A dónde iban? La morada de los santos, ¿verdad? Que antes de Cristo era el seno de Abraham. Y ahorita vamos a ver 2 o 3 pasajes contundentes de que después de Cristo, en cuanto un salvo muere, va inmediatamente a la presencia de Dios. Entonces, dice, bienaventurado y santo los que tienen parte
en la primera resurrección. En la primera resurrección. ¿Cuál? La del arrebatamiento de la iglesia. Dice, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Sí? ¿Vamos claros? La segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Los que están ahorita en el infierno, después del milenio van a resucitar. Aquí está, aquí sigan el cursor. Resucitan, se presentan. Ok. Se presentan en el juicio del gran trono blanco. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, y es esta flecha negra que ahora baja, fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? ¿Doña Chelita? ¿Sí se va comprendiendo? ¿Sí? ¿Allá? Sí. Bien. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Ahora, adelante, escucho. Igual lo de Apocalipsis 20, ¿lo podría regresar, por favor? Sí. Uno lo puede leer y puede llegar como, por así decirlo, que está narrando la historia de la iglesia, por así decirlo. Vi tronos que son gobiernos, por así decirlo, personas que tienen la autoridad de gobernar naciones, que se les dieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús, la historia de la iglesia, los mártires, los que murieron por causa de los que pues pusieron, los que Dios puso a gobernar, personas que dieron su vida por el testimonio de Jesús. Sí. Y murieron porque no recibieron la marca en sus frentes, no se dejaron gobernar por el diablo, sino que prefirieron la muerte antes que servir al diablo. Sí. Y estos fueron bienaventurados y formaron parte de la primera resurrección, fueron salvadas sus almas, y por ende la segunda muerte no tendrá poder contra ellos. Ajá. Sí, no sé, creo que no te estoy comprendiendo. Creo que traes una idea que no te logré comprender. Otra interpretación así podría ser, y si en vez de 1000 años literales estará diciendo toda la historia de la iglesia, todos los 2000 años. Cuando dice que reinaron con Cristo, Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cristo no ha reinado aquí. ¿O sí? No ha reinado 1000 años, y no está reinando. Él es rey de reyes. Jesús es rey de reyes eterno. Pero no hay ningún conflicto en que, aunque Jesús, a ver, todos estamos de acuerdo en que Dios es el Dios supremo, pero eso no quita que Dios delegue temporalmente. Por ejemplo, cuando hizo la creación, ¿a quién le delegó la soberanía sobre la creación? Al hombre. No hay ningún conflicto con eso. Entonces ahorita Jesús puede ser rey de reyes, Él es eterno, pero no hay ningún problema en que no esté reinando directamente. Ahorita el mundo está, dice el apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Y luego, cuando Satanás le ofrece a Jesús los reinos de este mundo, Jesús no lo corrigió. No le dijo, estás equivocado, yo soy ahorita el rey de reyes, el que calla otorga, ¿no? Toda esta gloria te daré y el poder, porque a mí ha sido dado y yo se lo daré a quien yo quiera. Y Jesús, tiene razón, Lo que se refiere, ¿verdad? creo que es que cuando Jesús antes de morir les dijo que su reino no era de este mundo, se refiere Es verdad. al reinado espiritual, a venir a rescatar a los perdidos, a la Jerusalén celestial, que no es esta que está aquí, la corruptible. Sí, la Jerusalén celestial es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia. Y cuando dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, el Señor tiene toda potestad, y dentro de su potestad, Él le da permiso a Satanás de hacer lo que Él quiera. La visión amilenial o premilenial enseña que Satanás está atado, y yo he escuchado predicadores que dicen que está atado, pero que Dios le dejó una cadena larga. No, la verdad no me cabe eso. Le dejó una cadena larga para que actuara todavía. Está restringido, el Señor lo tiene aquí, pero le deja una cadena larga. Es que el concepto de atar es que estás inmovilizado. O sea, funcionalmente hablando es como si siguiera libre. Exactamente. Y luego Pablo dice en Romanos, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, lo aplastará a tiempo futuro. Esas personas que dicen que está atado, o sea, están malinterpretando la Biblia, porque ¿cómo vas a
encadenar a un ser espiritual. Es una alegoría de una verdad que está ocurriendo ahorita. El diablo está limitado, está atado. ¿Cómo está limitado? Que no puede destruir a los escogidos de Dios. No se puede deshacer del evangelio. Pero antes tampoco. Pero antes tampoco lo podía hacer. Nunca ha podido destruir a los escogidos de Dios. Nunca lo. Y aparte esto va a tener contexto de todo el resto. De todo el resto. Pero quiero mostrarles otro que está en este. ¿Alguien? ¿Ibas a decir algo, David? Sí, yo iba a decir algo. Adelante. Ah, Y Marian, creo que. sí. Dos cosas. Una es que ese versículo, como decía Julio ahorita, o sea, de que puede ser interpretado así, pero si uno desecha todos los demás versículos que los conectan a una realidad más futura. O sea, de que si lo agarras por sí solo y lo puedes interpretar así, claro que se puede. Sí, sí se puede. Pero no creo que es tan coherente con el resto de los versículos de la Biblia. Y la otra cosa que quiero decir, Sí. la otra cosa es que en la Biblia hay como una progresión narrativa en donde las cosas van de menos a más, de como de arquetipos a algo real, tangible. Ujú. Por ejemplo, las sombras en el Antiguo Testamento se volvieron alguien tangible, Cristo. Algo tangible. Ajá, algo tangible, pues. Cristo como siervo como el siervo sufriente durante todos los evangelios, Sí. ¡pum!, pasó a ser el rey coronado de toda la creación. Sí. Entonces, yo tengo un conflicto, y digo, y yo lo puedo decir sin ningún sesgo, porque además tú sabes que yo tengo mis reservas con estos temas, y lo hemos hablado muchas veces, pero yo sí estoy completamente de acuerdo de que yo no concibo una realidad del cristianismo en donde todo lo del reino de Dios y todo sobre Cristo como rey gobernando sobre la tierra se queda alegóricamente. Ajá. Yo no concibo O en el plano en invisible. el plano invisible, en el plano espiritual. Por ejemplo, esa es la idea que manejan los testigos de Jehová, por ejemplo, y que manejan también la iglesia adventista. Sí, entonces yo veo en la Biblia que habla de un reino literal, así tangible, como Cristo literalmente gobernando sobre la tierra y los cristianos literalmente gobernando sobre la tierra. Y digo, a menos que tengamos una especie de alucinación colectiva, yo no veo que eso esté ahorita, ¿me entiendes? Ujú. Entonces yo creo que eso del reino de Cristo está siguiendo como esa progresión de menos a más, Ujú. en donde el reino de los cielos está en los cielos verdaderamente Sí, literal. cuando la Biblia dice, te voy a interpretar 10 segundos, cuando la Biblia dice el reino de los cielos, es que es un reino que viene de arriba. No significa que se queda en los cielos. No, es un reino que viene de arriba, que es puesto por Dios, no es humano. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Tú naciste para ser rey aquí en la tierra, pero mi reino no es de este mundo. Cuando dicen no es de este mundo, no significa que no se va a dejar ver en este mundo. Cuando dicen no es de este mundo, significa que no ha sido fundado sobre el voto popular o las dictaduras. Entonces yo creo que eso del reino de Dios, El que el evangelio va creciendo y más almas van a Cristo. Antes no se podía, o sea, eso. Sí, eso es una realidad, pero eso no significa que el reino sea establecido. Significa que el reino está en los corazones. Pero lo que dice David es cierto. A ver, lo que continúa. yo quiero decir es que yo creo que eso del reino de Dios va a seguir la misma progresión de menos a más de toda la Biblia. De sombras a Cristo, Ajá. del siervo sufriente al rey juez exaltado, Ujú. y del reino en los corazones al reino tangible, real. Porque como quiera que sea, o sea, el reino de Dios en los corazones de las personas Siempre ha estado. no sería, exactamente, siempre ha estado, Siempre ha estado. y no sería igual de dramático que tener a Dios mismo. Como dice la Biblia, que todo ojo lo verá. Sí. ¿Me entiendes? Sí, ahora, si vemos como por ejemplo el decir que hay mucho evangelismo y que eso es una muestra de que el reino se está estableciendo, la verdad es que ha habido épocas, en otras épocas en la historia, donde ha habido más evangelismo y más salvos que hoy. Hoy la adversidad es más grande. ¿Ibas a decir algo, María? ¿No? Ah, ok. Mándame. Es que siempre, ahorita está diciendo que siempre ha existido, pero Cristo vino a llevarnos al Padre. Antes no iban al Padre, iban al seno de Abraham. Así que cuando vino Cristo, Sí. nos llevó al Padre. Sí, claro. Gente que está en espera de la resurrección de cuerpos glorificados como el que tiene Jesús. Habla
La Sí. primera resurrección es la de nuestro corazón, la de un corazón de carne. Sí. La segunda es la del cuerpo glorificado, donde no mora la injusticia. No, es que le estás dando ahí una interpretación que no está dando el pasaje. Dices que la primera resurrección es la del corazón de carne Porque y la segunda resurrección es la de la física, ¿no? Es lo que dices, ¿verdad, hermana? lo vemos cuando Adán y Eva murieron, o sea, Este- murieron separados. La muerte primera fue la separación, el castigo, pero hubo que murió alguien, o sea, Dios cumplió su palabra. Ujú. No murieron ellos en ese momento, porque está establecido a los que pecan que van una sola vez, ¿no? O sea, Ujú. el pago del pecado es la muerte. Hubo un muerto, un sacrificio. O sea, no fue sobre ellos, pero Sí, tuvo a que ver. morir alguien. Sí, o sea, lo que tú estás diciendo, para enfocarnos en un punto, tú estás diciendo que cuando dice que hay dos resurrecciones, aquí, lo voy a leer como tú lo estás pensando. Dice, y no recibieron marca, ok, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron se refiere a la regeneración, al primer nacimiento. A los que tuvieron parte de esa primera generación, cuando vinieron, o sea, Cristo vino por esas personas y ahorita están en ese lugar, esperando a que sea el último escogido, llamado para que ya todos tengamos un cuerpo glorificado. Ajá, ¿y cuál sería la segunda Pero resurrección? ellos no El cuerpo- resucitaron, el los que cuerpo pasaron del glorificado. seno de Abraham al cielo. No, Pero porque, resucitaron no, porque aquí la implicación, alma. entonces lo que tú dices es que los de la primera resurrección, los que han nacido de nuevo, esa primera resurrección, por ejemplo, ¿aplicaría a nosotros también? Pues nosotros ya la tenemos, pero todavía no pasamos a la segunda. Ok, entonces tú dices que la segunda resurrección es la de los que resucitaron primero. Nosotros todos, los Ujú. cristianos, hasta el momento tenemos la primera resurrección. Sí. Todos los que creen, pero falta la segunda. Por eso es lo que te pregunto. Entonces, O sea, permítame. Una cosa. La implicación con eso es que las personas en el seno de Abraham no eran regeneradas. Y eso, Ajá, eso no, indica la Biblia. no, Lo no, único sí que eran cambió- regeneradas, mi lo único que hermana. cambió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es que ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo. No eran regeneradas del cuerpo como el cuerpo. No, glorificado. David se refiere al nuevo nacimiento. No, yo hablo Sí del era nuevo porque estaban en espera de que Ok. no estaban sufriendo ni estaban Pero es que el nuevo condenados. nacimiento es un cambio en el corazón de las personas, no un cambio de resucitar. No, lo que la hermana dice es que la primera resurrección es cuando cada persona a lo largo de la historia nace de nuevo. Ajá. ¿A eso te refieres? Y la segunda resurrección es que cuando esas personas que experimentaron la primera resurrección, al final resuciten su cuerpo. Ok, no puede ser eso, porque aquí la implicación del texto claramente está asumiendo que los que experimentan la primera resurrección son bienaventurados. Sí, o sea, si este pasaje yo se lo presentara a mi maestra de semántica, semiótica, gramática, lingüística de la universidad, diría, aquí te está diciendo que los que experimentan la primera resurrección son bienaventurados y que automáticamente los que experimentan la segunda son malditos. Esa es la implicación del pasaje. Te voy a decir por qué. Porque si sea lo que sea, a ver, ¿cómo quiero decirlo de la forma más precisa posible? Si sea primera o segunda, los dos son bienaventurados, sale sobrando que haga énfasis en los de la primera resurrección, sale sobrando. Es que a lo mejor Sale sobrando. falta, analizar el contexto más Sí. para no dar interpretaciones. Sí, por ejemplo, si yo dijera, vamos a suponer, ¿verdad?, que tenemos una familia que tiene 5 hijos y entonces, de repente entran, ustedes no lo están viendo, yo se los estoy viendo hacia afuera y les digo, ya llegaron los hijos de la hermana X. Automáticamente entendemos que llegaron todos, si digo los hijos. Pero si dijera, ya llegaron 2 hijos, estoy diciendo que de los 5 nomás llegaron 2, pero si dijera los, automáticamente es todos los hijos. Cuando aquí está haciendo esa distinción, bienaventurados, el que tiene parte en la primera resurrección, automáticamente está diciendo que los de la segunda no son bienaventurados. Lo está diciendo. Entonces está haciendo una diferenciación. Miren, veamos este pasaje de 1 Corintios 15. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los... por cierto, la Biblia nunca le llama a la regeneración, nunca le llama
una resurrección. El valle de los huesos secos. Sí, sabía que ibas a decir eso, pero estoy hablando del contexto de la iglesia, el contexto de los creyentes, ¿verdad? O sea, nunca vemos a Pablo o a Jesús hablando como una resurrección. Siempre se habla un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Siempre es un nuevo nacimiento. Cuando la Biblia usa la palabra resurrección, mayormente es en el acto físico. El acto físico. ¿Sí? Pablo habla de la resurrección de nuestras almas. ¿Sí? Cuando el cuerpo se une, las almas se unen al cuerpo nuevo. Dice, Cristo ha resucitado de los muertos, es las primicias, y luego dice, vamos a brincar hasta el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿De qué está hablando? De la resurrección. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Sí? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En la visión amilenial o posmilenial, dicen que Jesús va a reinar por siempre. No es así. Jesús no va a reinar por siempre como el Hijo. ¿Sí? Va a reinar Dios por siempre, pero no como el Hijo. El Hijo va a reinar solo 1000 años aquí en la tierra. Miren lo que dice a continuación. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, claramente no se refiere al Padre. Estoy parafraseando. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, está haciendo claramente una distinción en que hay un tiempo en que Jesús va a reinar, pero va a haber un tiempo en que ya va a dejar de reinar. Y ahora Él se va a sujetar al Padre y ahora Dios va a ser todo en todos. O sea, hay un reino de Cristo y no es eterno, como hijo. ¿Sí? Su reino es eterno en la función en que es parte de la Trinidad, parte del Dios verdadero. ¿Sí? Pero, Víctor. Hemos hablado un poco de esto y no soy el que va a resolver el problema, ¿verdad? Pero hemos hablado un poco cuando estás hablando de la profecía de que iba a venir Elías, que Jesús dice, este es aquel Elías, y lo estaban esperando, pues este es aquel Elías. Sí. Pienso que podemos llegar a un descanso cuando podemos mirar el doble sentido de las cosas. Sí. Porque por un lado se cumplen espiritualmente, Sí. y por otro lado se cumplen literalmente. Ajá, así es. Por ejemplo, en esa parte cuando dice, pues este es aquel Elías que deben de esperar. Sí. ¿En qué forma o en qué sentido lo está diciendo? ¿Lo está diciendo físicamente, literalmente, que llegó Elías? No, porque era Juan el Bautista. Así es. Pero Ajá. espiritualmente se cumplió con Sí. Juan el Bautista. Ujú. ¿Esto quiere decir que ya no se va a cumplir? No, sí se cumplió, pero todavía no. Ujú. O sea, todavía va a llegar un Elías literal, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando miramos este tipo de cosas, tienen un cumplimiento ciertamente espiritual, ¿verdad? Pero también tienen, pienso yo, un cumplimiento literal. Sí. Ahorita sí, ¿verdad? A lo mejor espiritualmente, pero Sí. todavía no. Tenemos que entender que también las profecías tienen un cumplimiento cercano y otro Lejano. lejano, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, cuando el Señor va a Nazaret, va a la sinagoga, abre el libro de Isaías y dice, esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Ujú. Pero la profecía todavía no se acaba. Ujú. O sea, Isaías sigue predicando, Sí. sigue enseñando, sigue escribiendo la profecía. Sí. Pero Jesús para a propósito en una parte de esa profecía. Así es. Porque hasta ese momento Jesús cumplió esa parte de la profecía. Sí. ¿Quiere decir que ya la cumplió toda? ¿Quiere decir que ya? No. Sí. Sí, pero todavía no. En Sí. una forma a lo mejor espiritual o literal después.
No, yo estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo en que Jesús está reinando, pero desde siempre ha reinado. No nomás desde que ascendió a los cielos. Él ha reinado desde siempre. Donde aquí es donde usted, pues, yo no los puedo convencer, es el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, es que ustedes entiendan que también hay algo literal en esto, ¿verdad? Para mí yo creo que lo más trascendente, independientemente, o sea, si hay una o dos resurrecciones, es cómo va a impactar en mi vida, o sea, el estar o no en obediencia, ¿no? Sí. Delante de Dios. Creo que hay más de profundidad en esto, más que si hay o no hay, o sea, las dos resurrecciones. Sí, acuérdense que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿verdad? Se nos ordena, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, Chabrita. O sea, ¿cómo eso me impacta? ¿Cómo eso me hace un creyente que ame más al Señor? Pero puesto que Dios las reveló y las escribió, las tenemos que estudiar. Tenemos que entrar a esa filigrana. A esa filigrana. Filigrana es, ¿saben lo que es la filigrana? ¿Han visto las artesanías de los huicholes? Sí. Que son así, que no sé, yo creo que pierden ahí el 20-30% de su vista en estar ensartando chaquira y lentejuela casi microscópica en hilitos, ¿verdad? Esto es filigrana, está en la Biblia. Yo quisiera que no estuviera, yo la verdad quisiera que no estuviera, ¿verdad? Quisiera que no me dijera, Jesús va a regresar y va a haber una resurrección, se acabó. Eso es toda la escatología, pero si están todos esos detalles finos, a mí el Señor me encarga que enseñe eso, que me obliga. Estoy obligado por el Señor a entrar a esa filigrana, puesto que está escrita, porque de toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿verdad? Nomás quería, para ponerle el clavo en el tema de la regeneración, Sí, es el consenso teológico que es imposible que una persona crea en Dios sin un acto regenerativo previo, sí, especialmente entre los calvinistas. Incluso sí, los arminianos creen que Dios tiene que ayudar a la persona a que crea. sí, Hay un versículo, me gusta mucho, es Job 32:8, dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. O sea, tiene que ser la intervención de Dios para entenderle en primer lugar. Entonces, aún las personas en el seno de Abraham, ellos ya eran regenerados en el sentido de que Dios ya había cambiado su corazón para tener el entendimiento de quién era Él y para amarle. sí, No tenían el Espíritu Santo, eso es algo que solo pasó del Nuevo Testamento en adelante, pero ya eran regenerados. Y Sí. estaban ahí por todo el tema de la soteriología, de que aún no llegaba aquel que los declaró salvos y todas estas cosas, pero no estaban ahí porque les faltaba regeneración. sí, es correcto. O sea, creo que independientemente del tema de la escatología, creo que esa es una nota importante sobre cómo funcionaba las cosas en el Antiguo Testamento. Gracias, don Silvestre, hermano. Una de las cosas que yo he visto es de nuestro entendimiento a veces nos limita, pero no lo dijiste claramente en la otra semana, creo, que por ejemplo lo que a Daniel se le aparecía y todo eso, y lo que decía era en ese momento y hay cosas que los tenía ya para el futuro. Sí, Esa es una de las cosas que a veces no conectamos. sí, Y eso lo vemos en entendimiento cuando estamos leyendo algo de alguien, de un profeta, que se está hablando en ese momento, pero también hay cosas que ya vienen a futuro y eso muchas veces no lo entendemos. sí. Mire, voy a mencionar dos pasajes donde yo creo que es demasiado claro que hay, incluso por ahí tengo un estudio que una vez desarrollé, donde vemos la procesión a lo largo del Antiguo Testamento, bueno, a partir de Israel como nación, donde los profetas siempre están hablando de una época futura, escatológica, donde Israel va a tener cierta preeminencia y prominencia en el mundo. Es ese concepto de que el Mesías iba a venir y que iba a reinar desde Israel para todo el mundo. Miren, se acerca la madre de Santiago de Juan. ¿Conocen este pasaje? Yo sé que lo conocen. Se acerca la madre de Santiago de Juan. Bueno, primero les recuerdo que Jesús era la verdad. Estoy hablando de cuando estuvo encarnado. Era la verdad aquí en la tierra. Y siempre que la verdad se enfrentaba al error, ustedes saben cómo contestaba Jesús a sus opositores.
Siempre les decía, están equivocados, están en un error, están en un error, están en un error. Pero entonces se acerca la madre de Santiago y de Juan y le dice, maestro, cuando vengas en tu reino, manda que cada uno de mis 2 hijos se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús la corrigió. ¿De qué habló la mujer? De 2 temas. Uno, la venida del reino, y otro, la posición, el repartimiento de posiciones en el reino. Jesús solo la corrigió sobre un tema, las posiciones, pero nunca le dijo, ¿no es cierto? ¿Cuál reino habla? ¿Cuál reino? No, o sea, sí voy a venir en un reino, pero el dónde van a estar las posiciones, eso solamente le corresponde a mi Padre. Sí, la corrigió en eso. 2, y luego cuando Jesús está a punto de ascender, le preguntan los discípulos, maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Verdad? Ellos están ahí en el Monte de los Olivos. Jesús ya había resucitado y está a punto de regresar al cielo. Primer tema, la restauración de Israel. Cuando ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Qué tenían ellos en mente? Las profecías de poderío de Israel y con un Mesías, ¿verdad? Obviamente cuando los discípulos le están preguntando a Jesús, ¿restaurarás el reino? En la mente de ellos está contigo como rey, ¿verdad? No con otro rey, sino contigo como rey. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Entonces, primer tema, la restauración de un poderío de un reino, con Israel como protagonista importante. Número 2, obviamente cuando digo Israel no me refiero al sionismo, al Estado de Israel. Me refiero a la nación de Israel, a los escogidos como una nación étnica. ¿Sí? A los escogidos me refiero salvos, regenerados, que son parte de la iglesia, pero que no cabe duda que como Israel hay algo ahí que Dios va a hacer con ellos en el futuro. Entonces, número 1, restaurar el reino. Número 2, en este tiempo. Y Jesús nomás los corrige en el segundo punto. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, en cuanto a que va a haber un reino restaurado, no los corrigió. Los corrigió solamente en el cuándo, no en el qué. Ahora sí, Julio. Tal vez vaya a sonar burdo, pero ese reino del que usted está hablando es el milenio, ¿verdad? Sí. Y el malhechor cuando le pregunta, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús no le dijo, pues espérate cuando venga y venga 1000 años, sino le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Y le dijo que estará con él en el reino. No, simplemente en ese momento es como lo que les he explicado, ¿no? O sea, Jesús no, que un versículo no contiene toda la teología, ¿sí? El hombre estaba esperando que cuando Jesús viniera en su reino, y fíjate que por cierto Jesús no lo corrige, ¿eh? Jesús no lo corrige, Jesús no le dice, ¿cuál reino? ¿Verdad? También, sino que le da una esperanza anticipada. Le dice, vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Le está dando la esperanza de que no se va a perder y le está diciendo algo sin decirlo, como es abundante en las Escrituras. Es abundante que Dios dice algo sin decirlo. Y es, por lo tanto, si hay un paraíso, pues hay un reino, ¿verdad? Hay un reino. Vas a participar de ese reino. Pero por lo pronto te aviso que vas a estar conmigo en el paraíso. No te vas a perder. Y no te vas a perder ese reino. Vas a estar hoy conmigo en el paraíso. Pero sí hay que señalar que Jesús no lo corrigió. O sea, siempre que la gente le asignaba a Jesús una doctrina errónea, Jesús los paraba en seco. Pues estás en un error. Jesús no le está diciendo, ¿cuál reino? ¿Verdad? ¿Te fijas qué pensaba el judío ese que estaba a la derecha? Él tenía un concepto, el concepto judío de que venía un reino a la tierra. Y ese reino fue predicado. Isaías es el que más predica de ese reino literal aquí en la tierra. Chabelita y luego David. No, digo, y siendo él Dios, o sea, tiene toda la autoridad Y todo el poder. Y todo el poder para estás hoy en el país. Y va a estar, o sea, y está, ¿no? O sea, Sí. solo con decirlo, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, por ejemplo, vemos que constantemente, ¿qué vemos en las Escrituras? Imperios mundiales, imperios mundiales, imperios mundiales, imperios mundiales, imperios mundiales que van cayendo, van cayendo, van cayendo. Y en el sueño de Nabucodonosor, todos ustedes conocen este pasaje, la estatua, ¿se acuerdan?
cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y Dios le dice a Daniel, ¿de qué se trata eso? Imperios mundiales, físicos, literales, con capital en Asiria, en Damasco, en Alejandría, en Atenas, en Roma. Y luego dice, ¿cómo terminan los imperios mundiales? Una roca cortada, no con mano, sabemos que se refiere a Jesús, destruye todos los reinos, se los lleva el viento, pero ¿qué le pasa a esa roca? Se convierte en un monte que llena toda la tierra. O sea, reino exactamente, reino literal, se van. Aquí viene el verdadero y final reino literal. Es Cristo fundando ese reino literal que llena toda la tierra. Isaías dice que en él esperarán todas las costas. Y así hay un montón de pasajes que hablan de un reino literal de Cristo aquí en la tierra. Sí. Eterno, sí, pero ya no como Cristo como el rey, porque lo acabamos de leer ahorita, que él va a entregar el reino al Dios y Padre. Lo va a entregar, digo, está escrito, ¿qué hago con eso que está escrito? Él va a entregar ese reino. La promesa de Dios hacia David que un descendiente suyo iba a reinar y nadie lo iba a quitar de ahí. Sí, es que Jesús siempre ha reinado. Jesús siempre ha reinado. El trono de su padre, David. Sí, pero entonces, ¿qué hacemos con este pasaje, Julio? Y con el otro también. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos pasajes claros y tenemos pasajes oscuros. Sí, los oscuros no se entienden a la luz de los claros, sino los claros, perdón, los claros no se entienden a la luz de los oscuros, sino al revés. Entonces, Él es Rey eterno y para siempre. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, se llamará hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Lo dilatado de la paz y su imperio no tendrán límites. Cuando dice no tendrán límites, no se refiere a la eternidad, sino que se refiere a que va a llenar toda la tierra. O sea, no va a haber un punto donde el reino literal geográfico de Jesús se va a topar con el reino de Etiopía o de Austria. Hasta aquí llegó mi reino. No, va a ser el único reino, no tendrán límites, ¿verdad? Simplemente hay un punto donde Él entrega el reino. Aquí está, ahí lo dice, lo entrega y ahora Él reina con el Padre, como el único Dios, por toda la eternidad. Sí, David, ¿ibas a decir algo? Dos cosas. Primero sobre el hombre que estaba al lado en la cruz de Jesús. O sea, uno tiene que considerar qué era lo que había en el corazón de ese hombre. ¿Quería simplemente como un interés gubernamental y asegurarse que Cristo le diera una posición en su gobierno terrenal o algo así? ¿O estaba expresando el arrepentimiento en su corazón y la fe que tenía en Cristo? Sí. O sea, porque si era lo primero, entonces Jesús le hubiera dicho, como le ha dicho a todos los demás, de que una generación maldita y perversa me anda señal, o le ha dicho todas esas cosas. Claro. Pero Jesús vio una fe genuina, un arrepentimiento genuino en el Sí. corazón de ese hombre. Y entonces Le asegura lo más importante por el momento. Por el momento. Que es, tendrás vida eterna. Sí, Porque has creído que yo soy rey. exactamente. ¿Me entiendes? O Así sea, es. mira, todos estos se están burlando de mí. Hasta me pusieron una tablita sarcástica arriba de mi cabeza de que el rey de los judíos. Sí, Pero tú me ves como un rey verdadero. así es. Aunque tus ojos te digan otra cosa. Y entonces Jesús le garantiza lo que es la primera cosa. En la secuencia de eventos, Sí. que es lo primero que reciben los creyentes. Y de prioridades. Lo primero que reciben es la salvación, es el estar con Cristo para siempre. Entonces es lo primero que le garantiza. No está como anulando el entendimiento teológico que tiene esa persona de que Dios va a instaurar un reino en la tierra. Sí, Entonces, esa es la primera cosa que quiero decir. La segunda cosa que quiero decir es que de esas interpretaciones escatológicas que alegorizan todo lo del reino y todas estas cosas, y yo lo he escuchado, que ellos mismos lo dicen, algunos maestros, es que de fondo hay como un temor de que los cristianos estemos amando más lo material que lo celestial, y entonces como tener eso material para continuar creyendo en vez de estar satisfechos en las realidades espirituales de Dios. Hay eso, y es un temor válido, ¿me entiendes?
O sea, es un temor válido, pero al mismo tiempo, Dios a lo largo de la Biblia no permite que esa idolatría natural de los seres humanos lo detenga a Él de hacer manifestaciones materiales, físicas, visibles. No por entretener y darle por su lado al corazón idólatra humano que quiere cosas materiales, sino porque Dios es un Dios de lo material también. Dios hizo lo material también. Entonces, por ejemplo, se me ocurre en el Antiguo Testamento, o sea, no les, o sea, a lo largo de la Biblia no dice como que, no tienes que conformarte con el creer en mí y todo eso, sino que les manda maná del cielo, les parte la tierra en dos y se los echa ahí, Sí. les da tablas visibles para que lo vean. No está entreteniendo la idolatría de las personas, Sí. sino que nuestros ojos y lo que vemos y lo que tocamos es algo bastante persuasivo para conectar con lo que es Dios. ¿O a poco Sí. no queremos que Dios nos bendiga materialmente también? Sí. ¿A poco no queremos que Dios nos sane nuestras enfermedades también? ¿O que Sí. Dios supla nuestras necesidades en la tierra? Claro que lo queremos. Entonces no tiene nada de malo que Dios no deje en lo alegórico su reino, sino que lo instituya realmente, materialmente, tangiblemente también. Sí. Bueno, a ver, Víctor, ibas a decir algo. Una vez más, yo no veo ninguna contradicción en creer que tiene un cumplimiento espiritual y otro literal. No se contradicen, sino se complementan. No Exactamente. debemos de estar discutiendo, no, ese es espiritual, no, ese es literal, sino que debemos entender que tienen un sentido espiritual y otro sentido Claro. literal. Por ejemplo, el ejemplo que está dando David, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él ya está declarando que es un rey, Sí. no que se va a convertir en rey, Ujú. que tal vez sí, cuando venga o no, ¿verdad? Ujú. Pero también cuando está hablando con Pilato, Sí. les dice, ¿eres tú rey? No lo corrige. No lo corrige. No lo corrige. quiere decir que apenas va a ser rey. Así es. Allá en el milenio, no sé cuándo. Sí. Ahorita no soy, pero cuando Así venga- es. O sea que el Señor está cumpliendo espiritualmente, Él ya es rey, Sí. ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que ya es rey. Ujú. No tengo que esperar Así es. 5,000 No años espero, para no ser rey. necesito que alguien me lo otorgue. Yo soy rey. Ujú. Espiritualmente o en el cielo, donde quiera, yo siempre soy rey. Sí, Ahora, así si hay es. otras profecías que hablan literalmente de algo, pues, ¿verdad? Sí. También, o sea, no tenemos por qué estar, no, nomás es espiritual, no, nomás es físico, no, nomás es literal, ¿entiendes? Sí. Yo iba a decir otra cosa. Ay, se me olvidó. ¿Qué más? Ay, se me fue. Bueno, sí, Marian. Un comentario. Para mí, creo que, o sea, Dios no se hubiera tomado la molestia de escribir tan detalladamente Apocalipsis si no lo fuéramos a ver Ajá. en algún punto, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué pondría tan detalladamente Apocalipsis si nada más se quedara como que en lo espiritual, ¿no? Sí. Y aparte, en varias partes de Apocalipsis habla de que estaba en el cielo y luego bajó a la tierra, y, Ujú. o sea, como cuando el dragón, ¿no? Sí. Que el dragón estaba en el cielo y que Miguel y los ángeles pelearon contra el dragón y Sí. luego lo mandaron a la tierra, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué habría tanto detalle en eso si no se fuera a cumplir en el plano físico, ¿no? Sí. Para mí eso tiene sentido, pero pues... Sí, es correcto. Ya me acordé. Sí. O sea, estamos hablando de que va a haber un reino futuro, ¿verdad? Sí. Lo que es la perspectiva del milenio, ¿no? Sí. Pero también Jesús dijo, el reino de los cielos Ya se ha está. acercado. Ujú. ¿Qué? No, espérate, Jesús. Es hasta el milenio. ¿Qué Ujú. estás diciendo? En una forma espiritual, Sí. el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque lo más importante de ese reino es el rey. Ujú. Jesús está aquí. Sí. El rey está aquí. Entonces, en una forma espiritual, todavía a lo mejor no literal, como dije hace rato, sí, pero todavía no. Sí. O sea, sí literal, sí espiritualmente, el reino de los cielos se ha acercado. Y es una verdad. Así es. De hecho, les dice. Pero esto no niega la otra verdad. Exactamente. Ni el hecho de que haga un milenio, no niega el hecho de que Jesús es rey Sí. y que el reino de los cielos está aquí.
Sí, sí, yo estoy enfatizando esto por la inquietud que tiene tu esposa. ¿Cómo suena? Tu esposa. Tu esposa. Ay, suena bien eso. Por la inquietud que tiene tu esposa y Julio. Digo, no es la primera vez que yo me topo con eso, pero en eso consiste precisamente la exposición, la predicación expositiva. Que voy en una secuencia y si me topo con un versículo, no, para no empezar a conflictuarme, me lo brinco. Tengo que entrarle a ese pasaje, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, desde siempre lo he dicho. Yo creo que Jesús ya está reinando desde la eternidad. No sé si me han escuchado que lo he dicho aquí un montón de veces. Siempre ha estado reinando. Pero si la Biblia dice que hay un reino físico, tengo que explicar y dar los detalles. Isaías abunda, ¿saben ustedes que Isaías abunda en los detalles geopolíticos y sociales de cómo va a ser el milenio? Ya llegaremos a eso, pero miren, ya casi para terminar, miren lo que dice este pasaje. Dice, acá está. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. A ver, si Jesús va a ser Rey eterno en la eternidad donde todos somos salvos, ¿por qué habría que regir a las naciones con vara de hierro? Y entonces ahí entra un detalle de la escatología, y es que de la tribulación al milenio, van a pasar personas sobrevivientes de la tribulación. Va a haber personas que van a sobrevivir a la tribulación, van a entrar al milenio con los mismos cuerpos físicos de ahorita, o sea, no glorificados, no habrá arrebatamiento, sino que entrarán, poblarán la tierra, tendrán hijos, ¿verdad? Sé que es un trago difícil de tragar. Habrá otra sociedad, habrá ciudades, habrá gobernantes, pero los que van a gobernar somos nosotros. Procrearán, habrá cobro de tributo. Si una nación se niega a llevar el tributo al rey, no lloverá sobre esa nación por 3 años, creo que dice la Biblia. Jesús va a dar la orden de que no llueva. Y esas personas podrán alcanzar a vivir hasta 1000 años. A ver, vamos a suponer que habrá personas que nacen en el año 400 del milenio. ¿Hasta cuánto van a poder vivir? Hasta 600 años. Pero si a los 100 años no se rinden a Cristo, morirán de 100 años. Ya llegaremos a eso. ¿Quiénes van a regir a las naciones? ¿Quiénes van a regir? La iglesia que fue arrebatada con cuerpos transformados, regresaremos a reinar con Cristo. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo vimos ahorita en Apocalipsis. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Reinaron. Entonces, ese lo cruzamos con este. Sí. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Por qué habría que regir a las naciones con vara de hierro? Si Jesús va a ser Rey eterno sobre solamente escogidos, no tendría necesidad de regirnos con vara de hierro, porque ya tenemos un cuerpo transformado, una mente transformada, regenera un nuevo corazón. Obedecemos al Señor en automático. Pero va a haber que regirlos con vara de hierro, porque resulta que habrá personas no salvos durante el milenio. Va a haber que regirlos con vara de hierro. Sí. Dice, y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Quiénes? Las naciones. Como yo también la he recibido de mi Padre. Bueno, aquí como que se corta la lógica de la frase, y este es un comentario parentético. Este es el comentario parentético. Yo la daré autoridad sobre las naciones como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito más, me quedan 3 minutos. Un comentario. Sí, adelante, Víctor. Es que Tú comenta. Es que el dominio del Hijo del Hombre en Daniel es un dominio eterno y sempiterno. Sí. Se miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Así es. Y su reino uno que no será destruido. Uh-huh. Anda, lo comento pues para que el hijo del hombre es Dios. Es Dios. ¿Verdad? Por eso es que es eterno. O sea, en veces encontramos estas
probablemente estas paradojas en la Biblia que dicen, no, pues encontré quién va a estar reinando, Dios Padre o Dios Hijo, o quién va a Sí, estar reinando. así es. Entonces hay que complementar la Biblia con la Biblia, lo espiritual con lo espiritual, ¿verdad? Sí. Como nos estás enseñando. Entonces, no llegar a conclusiones solamente con un versículo, Sí. ¿verdad? Entonces hay que complementar. Sí, es correcto. Su reino uno que durará para siempre, y se refiere al Hijo del Hombre. Entonces, como hijo, como Dios, Él va a reinar para siempre. Pero como persona física aquí en la tierra, como rey, como hijo, va a durar 1000 años. O sea, Puede ser las dos, es lo que yo no creo. Yo creo que Él va a reinar 1000 años y luego va a entregar el reino al Dios y Padre. Dice, para que Él sea todo en todos. ¿Quién? Para que Dios sea todo en todos. Sí. Dice también el Hijo del Hombre, que tiene dominio eterno. Entonces, Sí. pues sí es Jesús, pero no debemos caer en la, pues es que Jesús es, o sea, ¿es Dios o es el Hijo? Es que son los dos. Sí. Como Dios Reina Jesús está eternamente. reinando. Como Dios Padre está reinando. Como Sí. Dios, el Espíritu Santo, también está reinando. Ahora, después del milenio, ¿qué sigue? La eternidad. Y la eternidad va a ser algo espiritual donde vamos a estar sin cuerpo. ¿No? Vamos a tener cuerpo. Glorificado. ¿Y dónde se va a vivir la eternidad? Aquí en la tierra. O sea, no Se va a vivir. Lo que estás diciendo tú es que durante el milenio solo el Hijo va a estar. Exactamente. Y durante ya la eternidad, los tres miembros. Hay dos grandes diferencias. Ajá, qué bueno que mencionas eso. Yo con esto termino. Miren, la diferencia entre la eternidad y el milenio es esta. David dijo bien la primera, que durante el milenio solo el Hijo va a estar reinando directamente sobre la tierra, pero también la segunda diferencia, va a reinar judicialmente. Y durante la eternidad no va a ser necesario que reine judicialmente. Es como cuando está el cordero que va al padre, ¿no? Y el padre le entrega el rollo de la tierra, de la Que es el título de propiedad de la tierra. Pues es como, pues están los dos, pero es el mismo, pero Sí, exactamente. Ajá, en cuanto al rol que van a fungir, el Cordero va a reinar sobre la tierra. Se le da el título de propiedad de la tierra. Sí. Entonces, la diferencia entre el milenio y la eternidad es que en el milenio es el Hijo el que va a reinar. Solo el Hijo. Igual también podemos decir, pero Dios sigue siendo el Dios del universo. Sí, va a seguir siendo el Dios del universo. Pero en cuanto al mundo, a la sociedad, es el Hijo porque hay una esperanza generalizada en la sociedad de que, cómo quisiéramos que hubiera un verdadero gobernante, un buen gobernante, ¿saben cómo le llama la Biblia Isaías a Jesús? Le llama el deseado de las naciones. Las naciones, sin ser cristianas, están deseando a Jesús, porque todo el mundo desea un reino de paz, que haya paz, prosperidad en la tierra, incluso con la creación, con los animales. Entonces Jesús va a venir también a cumplir eso. Pero como habrá una sociedad también impía, por eso la regirá con vara de hierro a las naciones. Pero después de eso, entrega el reino y ahora es la Trinidad reinando plenamente para siempre sobre la tierra. Sí, mi hermanita. Eso que leyó Dilo así, con seguridad, con fuerza, con convicción. Y amor. lo que leyó mi esposo. Ay, ay, ay. ¿Escucharon? El Hijo del Hombre, o sea, es Jesús, Sí. el Verbo encarnado. Eso ya se cumplió en Cristo y su cuerpo está glorificado. Ya no, o sea, Él murió y venció la muerte y su cuerpo es el único ser corpóreo en la presencia de Dios y está reinando. O sea, esto está cumplido y está su reino. Está sentado con ese cuerpo ya glorificado. O sea, yo no le veo. Pues estoy de acuerdo contigo en una cosa, en que no estamos de acuerdo. Él tiene que regresar y reinar. Yo lo veo aquí, allá y acullá en las escrituras. O sea, Él está reinando espiritualmente desde el cielo con un cuerpo físico, pero Él tiene que establecer un reino que la gente pueda ver aquí en la tierra. Una cosa no contradice la otra. Exactamente, es el caso, qué bueno que lo dices, porque hace rato me pasó lo que a ti, que una neurona se soltó. Si acaso la salvación no viene por confesar a Jesús, ¿sí? ¿Verdad? Pero también el Señor dice que no todo el que lo confiese, no por confesarlo se es salvo. Ok, es muy común que en la Biblia tenemos una declaración A y una declaración B, donde todo A forzosamente tiene a B, pero no todo B necesariamente tiene A. Eso es muy común
en la Biblia. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿se fijan? Acá dice, Son mutuamente exclusivas. no, una excluye a la otra, pero la otra, A puede excluir a B, pero B no necesariamente excluye a A, sino la contiene. Y creo que ese es el caso de esto, de si Jesús va a reinar o no va a reinar. Él ya está reinando. ¿Desde cuándo? Desde que el Hijo es Hijo. O sea, desde siempre está reinando. Pero antes reinaba con su deidad, ahora ya hecho hombre. Pero sigue teniendo deidad. Sí, Cuando sí, él pero tenga... antes con la otra naturaleza, ahora ya el reino eterno que le prometió a David, ya está sentado como padre. Pero el reino eterno que tiene ahorita no es uno que todo ojo le ve. No, Entonces, pero el lo va a que ver describe la Biblia escatológicamente es uno que todo ojo le ve. Entonces, falta como todavía ese reino visible. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguien levantó la mano por acá? Fer. Bueno, como para dar un poquito, Terminamos, yo ya terminé. un poquito más de tranquilidad a todos, pues yo sé que todos están convencidos de eso, pero sí, son esos temas, como lo comentabas hace ratito, son temas que se deben de ver, que se deben de estudiar, pero no es algo que impacta nuestra salvación. O sea, sí debemos verlo, Ajá. como decía Víctor, debemos tener esa paz, Sí. esa tranquilidad de que somos salvos, y si va a ser literal, espiritual, o sea, sí lo debemos de ver, pero nuestra salvación, y creo que Isabel también me lo comentó, que hay que tener prioridad en ese tipo de cosas. Sí. De que, pues nuestra prioridad debe ser la salvación. Sí. Entonces, eso es lo que nos debemos enfocar. Claro, estudiarlo, pero no entrar como que si será literal, no va a ser. Sí. No impacta la salvación, pero sí impacta nuestra santificación, Como nuestro lo crecimiento, ¿no? mencionaste, son cosas, no lo puedes saltar. Sí. Tienes que mencionar, se tiene que ver. Sí, y así ha sido la historia siempre, o sea, va a haber posturas, una postura, dos posturas, tres posturas y pues a ver Este que tema es uno de esas posturas. definitivamente, sí, definitivamente. Algo que sugerí yo, digo, yo sé que de ejercicio ojalá nos llevaría más tiempo, pero o sea, al principio que hiciste es de forma general explicar las diferentes posturas, ¿no? Sí, Y aparentemente pues no todos están en la misma postura, ¿no? Entonces, Pero eso es explicar normal. es normal. es normal, sí. Mi punto es que no deberíamos explicar correctamente y profundamente las dos o tres posturas que estamos discutiendo, porque si no, Ujú. pues ahí estamos nada más discutiendo y nunca vamos a llegar a ningún lado. Sí, Es normal y tampoco sentirnos, y a lo mejor estoy equivocado porque estoy en esta postura. No, ujú, no estás equivocado porque eres salvo. sí, Eso es lo que debe de traerte tranquilidad. La iglesia ha estado estudiando estos temas por 2000 años. 2000 años, ¿no? Y no se ha puesto de acuerdo. La iglesia. No, ni se nos pondremos de acuerdo. Pero entonces, no hagamos esto, simplemente esa es la postura 1, postura 2, postura 3. Sí, Explicarlas de profundidad. Son 2000 años de historia de la iglesia y hay estas dos, tres posturas que no hemos podido conciliar. En Sí. 45 minutos no vamos No vamos a poder conciliar. sí, Aparte Bueno. creo que también el foco, o para mí el propósito de Apocalipsis es que quede claro que solo Cristo es digno de abrir los sellos, que solo Cristo Sí. es digno de reinar en la tierra, que solo Él es digno. Y eso es a lo que apunta Apocalipsis. sí, El enfoque a Cristo y que solo Él es el único digno de reinar en esta tierra y de abrir los sellos y de tener Sí. el sello de propiedad. Así Ese es. el enfoque. No, y junto con eso, el otro propósito de Apocalipsis es que tengamos gozo. Que tengamos gozo. Bienaventurados los que oyen y leen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca.